vamos a empezar a revisar algunas doctrinas fuertes el día de hoy. Y una doctrina muy alarmante. Para mí es muy alarmante. Es los Nefilim y el interés que hay en el libro de Enoc, que personalmente yo pienso que es un libro ocultista y que no tiene nada que ver con la Biblia. Así que lo que realmente trajo este show es unos amigos que tengo, muy buenos amigos. Estamos empezando a interesarnos en todas estas enseñanzas de los Nefilim y del libro de Enoc. Y estaba un poco alarmada cuando encontré información acerca de reptilianos, de gente reptiliana ligada a esto. Es como si fuera el Twilight Zone. Es una manera de decirlo. Es ciencia ficción. Esto no existe. Hay gente que han puesto videos en YouTube y que han empezado estas teorías de que algunas personas son de hecho reptilianos. Y pues realmente esto no lo puedes inventar, es tan difícil de creer, y cualquier persona que cree en la Biblia, que se meta en estas cosas y realmente las empieza a creer, es increíble. Pero hay una persona en el internet que tiene un ministerio supuestamente y saca videos donde tiene gente verde en el video y parece como si fuera un extraterrestre. Yo pienso que debe uno de quedarse con la Biblia y no estar buscando cosas en la Biblia que no están ahí. Tenemos que darnos cuenta que estamos al final de los tiempos y que el demonio es un mentiroso y que él quiere engañarte y desviarte a estas doctrinas extrañas. Inclusive la Biblia dice que quien había engañado a los Gálatas, y mucha gente ha sido embrujada, yo pienso, por estas enseñanzas. Así que voy a mencionar algunas cosas antes de traer a Steve, a mi invitado, algunas cosas interesantes. En Hechos dice que somos de la misma sangre, así que esto de los linajes de los Illuminati. Y yo recuerdo una vez una persona que sacó el libro Linajes de los Illuminati. Yo leí 2 capítulos de este libro hace unos años y dije, ¿cómo este tipo sabe todo? ¿Cómo sabe conversaciones? Nadie está en mi casa escuchando lo que estoy hablando. Así que, ¿cómo él sabe lo que la gente dice en sus casas? Y era increíble, la verdad. Recuerden lo que nos dice el libro de Hechos. Somos de una sangre. También en este libro de Enoc, ellos dicen que Enoc tenía 500 años de edad. Y la Biblia nos dice que Enoc tenía 365 años en Génesis. Él vivió 365 años y en el libro de Enoc nos dice que vivió 500 años. Así que, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al libro de Enoc o le vas a creer a la Biblia? También dice que tenían estos gigantes y que eran un supuesto maestro bíblico dice que medían como 30 pies y en el libro de Enoc dice que medían 300 els, es la medida que tenían en la Biblia, o una milla de alto. Así que si estos Nefilim hubieran tenido hijos, ¿cómo le hizo la mujer para tener este monstruo en su estómago?
en su vientre. No lo sé. También tienen un nombre para los ángeles en el libro de Enoc. Por ejemplo, el nombre de Uriel. Este ángel no está en la Biblia. Uriel, si tú te pones a buscar, vas a encontrar que hay brujos, como Aleister Crowley, que era un muy conocido como brujo. Él habla acerca del arcángel Uriel. Así que de ahí viene el arcángel Uriel. Sobre este tema de los arcángeles nos gustaría hacer una pequeña acotación o agregar este pequeño comentario al video. El sistema de arcángeles está muy arraigado ahorita entre personas que se hacen llamar angelólogos o angelólogas. Son personas que dicen que reciben mensajes de los ángeles todos los días y que se comunican con diferentes tipos de ángeles, Miguel, Gabriel, entre ellos precisamente este arcángel Uriel, Chamuel, un montón de nombres de arcángeles que de hecho no aparecen en la Biblia, únicamente algunos aparecen y otros pues no. Estas personas dicen recibir estos mensajes de los arcángeles, que finalmente, de acuerdo a lo que nosotros nos hemos ido dando cuenta de nuestra investigación, son los mismos seres caídos, son los mismos ángeles caídos, pero se hacen pasar por maestros ascendidos, se hacen pasar por arcángeles, por extraterrestres. En mi caso, el correlacionamiento que yo tuve con arcángeles tiene mucho que ver con la cábala. Como van a escuchar en este video más adelante se va a mencionar la cábala. Y el sistema cabalista que yo estaba estudiando era cábala arcangélica. Ellos utilizaban a los arcángeles para representar las diferentes céfiras del árbol de la vida. Y yo cuando invocaba, hacía mis invocaciones y mis cosas, cuando estuve metida precisamente en la cábala y en la nueva era, invocaba arcángeles también, porque supuestamente cada céfira tenía un arcángel, un planeta que lo identificaba. Y pues todo este involucramiento con arcángeles es un gran engaño, porque muchas personas creen que tiene que ser bueno, que viene en la Biblia y todo eso, solamente porque 2 arcángeles vienen mencionados en la Biblia, creen que cualquier arcángel ya va a ser bueno y que todos vienen del mismo origen. Y como se está mencionando en este video, muchos arcángeles que supuestamente se presentaron, también se presentaron ante satanistas. O sea que no es ninguna garantía para una persona decir que son mensajes de los ángeles. Y muchas personas, inclusive psíquicos, llegan a decir que los ángeles es lo mismo, o sea, que son los mismos seres que los extraterrestres. Solamente queríamos dejar esta acotación aquí porque el libro de Enoc sí habla mucho de ciertos arcángeles y ángeles y les da mucha autoridad, y que es importante que sepan que no por el hecho de que alguien diga, son ángeles, yo canalizo ángeles, yo hablo con los ángeles, se me apareció un ángel, quiere decir que sea un ángel positivo o quiere decir que sea un ángel del Padre. Realmente los ángeles del Padre no hacen ese tipo de cosas y solamente aparecen a la humanidad cuando es extremadamente necesario. Y también James Bruce, que es la persona que supuestamente descubrió el libro de Enoc, es alguien que le gustaba mucho, era Elena Blavatsky, quien era una mujer muy conocida, ocultista, que Hitler seguía también. Así que bueno, ahí está la asociación con ellos. Así que el libro de Enoc es un libro de gnosticismo. Cuando Steve venga, vamos a hablar un poquito de qué es el gnosticismo y misticismo. Les encanta a los ocultistas este libro, les encanta engañarte con él. Así que son algunas cosas que quería mencionar, que yo encontré haciendo un poco de investigación. El libro de Enoc está en lenguaje semítico de los esenios, que es una secta gnóstica, los esenios. Así que, como les digo, Madame Blavatsky, James Bruce, estaban asociados y ella era un miembro también de la Escuela de Misterios de Aleister Crowley, el brujo. Así que son algunas cosas que yo encontré. Recuerden, en Apocalipsis nos dice
que los que no creen y los que asesinan y los brujos y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Así que Dios no nos dio un espíritu de miedo, pero de mente clara, y estas enseñanzas hacen que la gente tenga miedo. Le traen miedo a la gente. Y no se supone que tengamos miedo de los Nefilim y de todas estas cosas que dicen. Déjenme ver si ya llegó mi invitado. Sí, ¿me escuchas? Hola, Steve. Gracias por invitarme el día de hoy. Lo aprecio. No, me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por venir al programa hoy. Sé que habíamos hecho un show parecido a este hace un tiempo, pero quería volver a hacerlo porque, como dije, tengo amistades que se involucraron en esto y la verdad a mí me asustó mucho cómo realmente esto va tan lejos, especialmente cuando estaba buscando información y las ligas de que la gente se hacía reptiliana y proyectarse astralmente y que viajaban de su casa, no en su cuerpo, pero a través del mundo espiritual, y que hablan acerca del efecto Mandela. Así que es algo muy extraño y difícil que pensar que la gente se lo está creyendo. Bueno, sí, tienes razón. Y estuve escuchando lo que mencionaste cuando iniciaste el show y tienes toda la razón. La cuestión debajo de esto es que es cierto, tanto en el caso del libro de Enoch como la idea de los híbridos humanos Nefilim. Realmente lo que hay debajo de esto es un intento de cambiar la culpa de los hombres y del pecado a otros seres, tales como los ángeles. Y la Biblia es muy clara de que el humano es responsable por su propio pecado. Pero todas estas cosas cambian la culpa de esto a otros seres. Obviamente, si crees que hay híbridos humanos Nefilim, que los ángeles caídos tuvieron sexo con humanas y produjeron hijos híbridos, entonces estás aceptando la idea de que entonces toda la maldad que hay en el mundo y en el tiempo de Noé no era la culpa del hombre, era porque estaban estos ángeles caídos que causaron todo esto. Y lo ves mucho en la literatura de estos días, que incluso dicen que la corrupción del ADN humano por los ángeles caídos y que por eso Dios tuvo que destruir a la humanidad y solamente Noé y su familia era el único linaje de sangre. Yo también he visto esto de los linajes y que ellos eran los únicos que no habían sido corruptos a través de los ángeles caídos y su ADN. Realmente esto quita lo que la Biblia dice acerca de por qué Dios destruyó el mundo. Es muy claro. En Génesis 6, en los versos 6 y 7, Dios vio la maldad del hombre y que todo pensamiento de su corazón era para el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho a los hombres en la tierra. Pero Noé encontró gracia. Ahí no hay nada que sugiera que los ángeles caídos o los demonios o cualquier otro ser tuvo algo que ver con esto, fuera de que el hombre sí mismo lo haya hecho. Fue la maldad del hombre, fue el corazón del hombre que causó esto y que hizo que Dios se arrepintiera de haber hecho al humano. Y fue la fe de Noé que lo hizo que lo protegiera y que lo salvara a él y a su familia. Voy a hablar un poco más en detalle de esto,
a medida que avanzamos. Así que vamos iniciando con esto de los Nefilim y vamos a desarrollar esto y luego vamos a hablar del libro de Enoch, si te parece bien. Bueno, toda esta cuestión de los Nefilim, que mencionas algunas de las cosas de que ahora vemos todo el tiempo en medios alternativos, donde hablamos de científicos que están haciendo híbridos humanos, haciendo seres, entidades que son parte un animal y parte humano. Mucha gente piensa que esto va a llevar al retorno de los Nefilim, que de esta manera es lo que estaba pasando en los días de Noé. Pero realmente yo no creo que la Biblia enseñe esto para nada. La idea de que los Nefilim eran de alguna manera híbridos está basada en lo que yo creo es una mala interpretación de la Escritura. Y eso es la definición del término hijos de Dios. En Génesis 6:2 menciona que los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas y tomaron esposas entre ellas a las que eligieron. Algunas personas creen que el término hijos de Dios puede solamente significar seres angelicales y se basan en la frase que se usa en Job 1:6, que dice que cuando fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor y que Satanás fue junto con ellos. Es muy claro que en Job sí estamos hablando de cierto tipo de ser espiritual, ya sea ángeles o otra criatura en espíritu creada que va con Dios al cielo. Eso sí se los admito que en Job está hablando de eso. Pero eso no necesariamente quiere decir que el término hijos de Dios debe ser usado siempre de esa manera. En Génesis, de hecho, el término hijos de Dios es usado en diferentes lugares en la Biblia que son obviamente hablando acerca de humanos, seres humanos, y no seres angelicales. Pero si vemos, y por supuesto, yo rechazo la idea de que hijos de Dios en Génesis 6 se refiere a seres angelicales. Yo rechazo eso porque hay escrituras específicas que eliminan esa posibilidad. La Biblia dice que la suma de la palabra es cierta. Entonces nos ponemos en problemas cuando tomamos un verso y hacemos una doctrina con eso. Y no nos damos cuenta de reconciliar los versos que contradicen o que cambian esa posibilidad. Y creo que este es el caso. La idea que los hijos de Dios tomando esposas de mujeres humanas y que los hijos de Dios sean seres espirituales. Eso se anula por versos que incluso Jesucristo habló. Uno de ellos es Juan 3:6, que dice que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. En mi vista, eso también niega la idea de la combinación de carne y espíritu, que es lo que los proponentes de esta idea de los Nefilim quieren creer. Así también en Mateo, Jesús nos dice acerca de los seres humanos en la resurrección. Los judíos le preguntaban, lo trataron de engañar con una pregunta sobre una mujer que estaba casada con un hombre y se muere, o él muere, y se casa con el hermano y se muere. Y le preguntan entonces, en la resurrección, ¿quién va a ser la esposa? Y él dice, en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, pero son como los ángeles de Dios, lo cual parece que nos especifica que los ángeles son asexuales, de que ellos no tienen una manera de reproducirse ni la posibilidad de hacerlo como lo hacemos los humanos, ni siquiera lo necesitan. Así que yo no veo nada en la Escritura que cambie esto para que sean ángeles caídos. Los ángeles caídos, que son los que se rebelaron contra Dios, yo no veo nada en la Escritura
que permita que tengan forma de humano y atributos de humano que normalmente no tendría un ser espiritual. Ahora, si quieres decir que estos ángeles caídos influyeron a la humanidad en la tierra, eso sí estoy de acuerdo. Los demonios pueden tener mucha influencia en la gente. No hay razón para pensar que no lo tienen. Lo tienen ahora y lo tuvieron en el pasado, incluso en el tiempo del diluvio, ya sea que le llames opresión o posesión. Pero incluso ahí estamos hablando de humanos que se unen para tener hijos. Y yo pienso que si vemos en la Escritura y vemos algunas palabras de definición, podemos ver esto aquí. Primero que nada, en Génesis 6:4 dice que había gigantes, y esa es la palabra Nefil, de donde sacamos Nefilim. Había gigantes en la tierra en esos tiempos, y también después, cuando los hijos de Dios se vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellos. Los mismos se convirtieron en hombres poderosos, que quiere decir fuertes, que eran hombres de renombre. Y la palabra renombre significa fama y gloria. Pero el punto va a esta palabra de gigantes, que viene de la palabra nefil. De ahí tomamos nefilim. Ahora, hay un significado para esta palabra que apropiadamente quiere decir específicamente un tirano. También tiene el significado de una persona que cae, una persona que si eres atacado por un grupo de tiranos, puedes decir que ellos te atacaron. Ese es el significado de este término en hebreo. Es la palabra nefal, que significa caer o ser expulsado o causar a otros que caigan. Algunos han tomado esto a significar que estos son ángeles caídos o seres caídos. Pero no hay nada que nos indique que el término caído nada más se aplique a espíritus y no a humanos. Recuerden, los humanos están caídos también. Y de hecho, en los lexicons hebreos se escribe que algunos han interpretado esta palabra nefil, que significan grandes o altos de cuerpo, de tamaño, pero decían que era incorrecto porque realmente se mencionaba que eran más bien nobles o con muchas habilidades, y que los que interpretaron lo interpretaron como caídos. Nuevamente, hay una diferencia de opinión en cómo lo interpretas. Yo pienso que la idea aplica de la caída de seres caídos, aplica a seres espirituales, y entonces pensaban que eran seres espirituales gigantes espirituales. Creo que es una mala interpretación que ha llevado a toda esta idea, a toda esta doctrina de humanos híbridos angelicales. Y como les digo, el tema es remover la culpa del pecado de los hombres y ponérsela a estos seres caídos. Es interesante saber que la palabra gigante, esta misma palabra gigante, nefil, también se usa en Números, en el libro de Números, donde los judíos fueron a checar a la tierra de Canaán y regresaron con un reporte donde decían, en el libro de Números, decían que vieron a los gigantes, la misma palabra, nefil, los hijos de Anac, y estábamos como saltamontes a su vista. Ciertas cosas que hay que notar es que nadie que conozco va a interpretar esto como que la gente de Canaán era un tipo de
mezcla humana, angelical o un híbrido. Los espías estaban diciendo simplemente que nos sentíamos como si fuéramos saltamontes. Puede que sí hayan sido altos, pero eso ni siquiera está muy claro, de que estos hijos de Anak fueran muy altos físicamente. Pero no conozco a nadie que interprete esto como el término de lo que están haciendo con Génesis 6. Creo que es importante que seamos consistentes en la interpretación. Así que cuando vemos esto en números, no pensamos que es un tipo de híbrido y entre ángel caído y humano. Nada más decían, bueno, es gente más alta, son más fuertes, tienen más poder, así que no podemos llegar a esta tierra. Hay otros usos para el término de gigante en el Antiguo Testamento. Es interesante saber que al mínimo una vez en el caso de Goliat, y ahí específicamente nos dice qué tan alto era Goliat. Dice 6,5 cúbitos y este tipo de cosas. Así que sí era un humano muy grande. Pero el término gigante no se utilizó para Goliat ni para sus hermanos. La palabra campeón era el campeón de los filisteos, pero la palabra gigante en esta parte nunca se usó para él. Otra en el Antiguo Testamento es conocido como un gigante, es Og, el rey de Basán. Él descrito como un gigante, pero la palabra hebrea es diferente. En este caso, la palabra hebrea es Rafa, de los Rafaíms, que era una tribu de gente alta que vivía en Canaán. Así que aquí tenemos un caso de la palabra Rafa, hebrea, interpretada o traducida en la Biblia King James como gigante. Pero no es la misma palabra como Nefil, que también se tradujo como gigantes en Génesis. Así lo que vemos aquí es que Og era descrito como muy grande, como un gigante, pero se usó una palabra diferente. Así que esta cuestión de Nefilim no lo vemos en otro lado. Otro punto que quisiera mencionar es en el caso de Goliat y sus hermanos y de Og, todos estos gigantes o seres humanos altos, grandes, aparecen en la narrativa después de la inundación, del diluvio. Así que los que proponen que el diluvio era para quitar a la humanidad de este ADN caído, de los gigantes, pero tenemos gigantes de nuevo, después del diluvio. Aparentemente todo lo que hizo Dios para quitar este ADN no funcionó, porque pues entonces parece que los ángeles caídos volvieron o se estaban escondiendo en el arca, no lo sé. Cuando piensas en esto lógicamente, y yo insisto que Dios nos dio sentido común y pensamiento lógico por una razón, ¿no? Y debemos usarlo. Y desafortunadamente, muy básicamente nunca lo usamos. No tiene sentido de que estos Nefilim de Génesis 6 sean ángeles caídos. Ahí vemos el uso de la palabra gigante. Si dicen, bueno, si no significa gigantes o híbridos humanos, entonces, ¿qué quiere significar? Yo creo que hay una explicación muy sencilla para lo que quieren comunicarnos con esto, que dicen que los hijos de Dios se llegaron a las hijas del hombre y tuvieron hijos, y estos hijos se convirtieron en hombres poderosos de renombre. Creo que meramente es una diferenciación entre la gente divina y la gente no divina. Yo pienso que desde el inicio, y lo vemos en la tierra actualmente, ahora tenemos, como saben, no todas las personas son hijos de Dios.
de acuerdo a la Escritura. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por Cristo, que creyeron en Jesucristo, que han nacido de nuevo en espíritu. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Los que no han nacido de nuevo no son hijos de Dios. Son parte de la creación de Dios y ciertamente vienen de Adán, como todos, pero lo que vemos en la tierra ahora es que hay una línea divina y otra que no lo es. Y creo que lo vemos desde un inicio. Ahora, esto va más atrás, incluso en la ley, cuando hablaba el Señor con Israel y les decía que no se casaran con paganas. No era una cuestión racial o discriminación lo que él quería hacer, sino tratar de mantener a la línea divina intacta y no mezclarse con paganos. Vemos el resultado de esto con Salomón, que tuvo muchas esposas paganas y sus esposas lo influenciaron para que empezara a adorar a dioses paganos. Este es el gran peligro. Y yo pienso que el mensaje aquí va hasta Génesis, de que los hijos de Dios, o sea, los que creen en Dios, empezaron a ver a las mujeres gentiles, paganas, si quieren usar ese término, que no estaban en la línea divina y las tomaron como esposas. Sí, vamos a examinar esto. Vamos a examinar esta idea por un momento de la Escritura. ¿Tienes algo que decir o sigo yo? Porque estoy dominando aquí. No, está bien, no hay ningún problema. Porque quiero que la gente reciba toda la información. Vamos a regresar a esta idea acerca de una línea divina y una que no lo era, de gente en la tierra. Si nos vamos a Génesis 4, después de que Caín mató a Abel y Dios lo confrontó y le puso la marca, dice que Caín se fue de la presencia del Señor y empezó a tener hijos y hijas. Así que Caín claramente dejó la presencia del Señor y empezó a tener hijos, esencialmente fuera de la presencia del Señor. Y eso le da al linaje de Caín y a sus hijos y a sus nietos y sus descendientes, como Lamec. Inclusive se le menciona a Lamec como un asesino, y justo como lo era Caín. Pero en Génesis vemos que después de que Set nació de Adán, y Set fue básicamente como el reemplazo de Abel, Dios les dio otro hijo llamado Set. Nos dice que Set nació de Adán y después Set tuvo a Enos y después empezaron los hombres a llamar al nombre del Señor. Yo pienso que la implicación aquí es que aquellos que descendían de Set y Enos se convirtieron en la línea divina de gente en la tierra, que Dios ha continuado a hablar a través de la humanidad y darles instrucciones de alguna manera que no entendemos o comprendemos ahora. No quiero ir muy lejos, pero regresando a Caín y Abel, Dios le dio a Caín y Abel instrucciones para sacrificios, que tenían que hacer sacrificios para justificar sus pecados. Y Abel sacrificó algo aceptable y Caín no. Así que Dios estaba comunicando con ellos de alguna manera, de lo que se requería y se esperaba de ellos. Yo creo que vemos lo mismo aquí cuando dice que después de que Set tuvo a Enos y que el humano empezó a llamar al Señor. Yo creo que la implicación es que claramente esta línea de Set y Enos era divina, opuesto a Caín, que se fue de la presencia del Señor. Si también vamos a Génesis 5, vemos algunos otros versos que creo que también nos dicen mucho. En Génesis 5:1
dice que es el libro de generaciones de Adán. El día que Dios creó al humano a su imagen. Y aquí nos está mencionando cuando Dios creó a Adán. Así que nuevamente en esos tiempos la idea de que Dios creó a Adán a su imagen. Y en el verso 3 dice que Adán vivió y tuvo un hijo a su semejanza, a su imagen, y le llamó Set. Yo pienso que, y no quiero hacer una doctrina de esto, pero pienso que hay una implicación aquí de que Set era en la imagen de Adán y que Adán era la imagen de Dios. Y no creo que vemos esta implicación que le aplica a Caín y su descendencia, que estaban fuera de la presencia de Dios. No sé si esto tenga sentido. Es como la doctrina de la semilla de la serpiente, que dicen que viene de Caín, ¿no? Y nuevamente todo eso es otra falsedad, tratando de cambiar la escritura, de que Caín había nacido de una relación sexual entre Eva y la serpiente. Eso no es cierto. Pero la idea de que quiero hacer claro acerca de esto, que la doctrina de la semilla de la serpiente habla específicamente de la idea de que Eva tuviese sexo de alguna forma con la serpiente y después concibió a Caín. Yo rechazo totalmente esto porque es totalmente fuera de la escritura. Ahora, la idea de que Satanás, representado por la serpiente, tiene una semilla en la tierra, una familia, es bíblico. Esto es espiritualmente, no físicamente. Pero Dios dijo a la serpiente que iba a poner enemistad entre su semilla y la de la mujer, lo que indica que la serpiente tiene una semilla o una línea en la tierra. Jesús dijo algo similar a los líderes religiosos cuando dice que Abraham es su padre y dice, no, si Abraham fuera su padre, me creerían. Pero su padre es el demonio. Tu padre fue un mentiroso desde un inicio y tú haces los trabajos de tu padre, el demonio. Así que hablando de esto, sí es bíblico de entender que hay nuevamente lo mismo de lo que mencionamos de la separación entre gente que sigue a Dios y gente que no lo sigue. Pero no estamos diciendo que la gente que Eva tuvo sexo con la serpiente. Eso es correcto. Porque de nuevo, vamos a regresar a lo que dijo Jesús. Lo que nace de espíritu es espíritu y lo que nace de la carne es carne. Él hizo la distinción entre nacer físicamente y volver a nacer en el espíritu. Y específicamente dijo, cuando Nicodemo dijo, bueno, pero ¿cómo voy a volver a nacer? Dice, no entiendes. Me estoy refiriendo al espíritu. De lo que estamos hablando es de que espiritualmente todos tienen un padre. Y es ya sea Dios, el verdadero Dios, Yahvé, a través de su Hijo Jesucristo y la fe en Él, o tu padre espiritualmente es el demonio. No quiere decir ningún tipo de contexto físico, nacimiento físico, es una relación espiritual que tú tienes que entender en esos términos. Así que de esto estamos hablando en realidad. Y volviendo a Génesis 6, 2 y 4, donde habla acerca de los hijos de Dios, viendo a las hijas del hombre. Yo pienso que lo que Dios nos dice es la distinción entre gente divina, gente que llama al Señor, y aquellos que no lo hacen. Y la mezcla de esas dos. Vemos esta prohibición en la ley de Moisés, donde habla de que no hay que casarse con gentiles o paganos. Vemos la misma cuestión en el nuevo pacto, donde dice que no te unas en yugo desigual con otra persona. O sea que no te debes de casar con alguien que no cree. Si tú eres un cristiano creyente y Jesús es tu Señor,
No debes de unirte con alguien que no cree. Todo el mundo entiende esto. Cuando lees eso, ese capítulo en contexto, es lo que está diciendo. Cuando todo lo lees en contexto y no solamente sacas un verso y haces una doctrina de eso, eso es lo que está diciendo en el verso 5, que Dios vio la maldad del hombre en la tierra. Exacto. Así que, nuevamente, esto viene a la idea de que pienso es una mala interpretación del término hijos de Dios y asumir que tienen que ser seres espirituales, ángeles caídos, seres que vienen del cielo, y creer que al encontrar contradicción en la Biblia, eso no le da la posibilidad de ser. Yo pienso que es un gran error que está cometiendo mucha gente. Y desafortunadamente no tenemos mucha enseñanza en la iglesia ya en estos días. Este es un resultado, que la gente se agarra de estas doctrinas sin pensarlas, sin estudiarlas, sin ver la aplicación consistente de la Escritura, porque así los enseñaron y tienen que hacerlo de manera consistente. Así que se agarran de estas ideas locas de que les llaman la atención, estimulan los sentidos con este tipo de cuestión de ciencia ficción, de historia antigua, y lo interpretan como en futurismo, y que los científicos van a crear a estos híbridos humanos y van a ser los nefilim, y que también eso se junta con los extraterrestres, ese tipo de cosas. Si nosotros nos quedáramos con la Escritura, es muy simple. Nosotros todos tenemos una tendencia en la naturaleza humana hacia el pecado. Y si eso se deja libre, vamos a pecar y vamos a hacer exactamente lo que hicieron los humanos antes del diluvio. Y todo lo de nuestro corazón va a ser continuamente malo. Y la violencia se va a llenar al planeta. Y esa es una condición humana que no es causada por ángeles caídos o seres espirituales, en mi punto de vista. Y déjenme ir un poco más allá en esto. Y yo sé que ustedes han visto esto porque nosotros salimos los dos del movimiento carismático pentecostal. ¿No sientes o no te das cuenta que en esa área de la iglesia, en esa doctrina, hay mucho énfasis en los demonios y demonología y cómo afectan al humano? Sí, todo el tiempo estábamos asustados. Estaba muy asustada. Toda la enseñanza de Word of Faith nos decían que no debíamos de tener miedo, pero siempre nos estaban metiendo miedo de todas maneras. Y no solo eso, sino cada pecado que tú te puedas imaginar fue siempre atribuido a un pecado. Si tú eres un hombre y tienes un problema con lujuria, es el demonio de lujuria. Pues, pero te voy a decir una cosa, no es el demonio de lujuria, eres tú, es tu corazón. Y tú eres el que tienes que poner en el altar tu pecado, tienes que morir diariamente a él. Todo esto se trata de tomar tu cruz y seguir a Cristo y negar. Así que cuando la Biblia dice que te niegues a ti mismo, es primeramente lo que habla, negarte los gustos de la carne. Pero virtualmente cualquier deseo de la carne, yo hablo acerca de lujuria no solamente de manera sexual, sino cuando quieres algo como comida, por ejemplo, ser glotón o cualquier cosa. Todo eso es un pecado de la carne. Son comunes en el hombre. Están en tu corazón. Y francamente, no necesitas a un demonio para que te lleve a esos deseos.
Hay mucho ahí para ti en tu corazón. Nuevamente, volviendo a la idea de que lo que estamos hablando es la continuación de esta idea de poner la culpa en otro lado que no es donde debería de estar. Una de las cosas que entendí cuando me salí de ese sistema religioso hace como unos 20 años es que tenía que tomar responsabilidad por mis errores. Incluso estando involucrado en el Word of Faith, en el Evangelio de la Prosperidad, como lo estuve, yo tenía que tomar un nivel de responsabilidad por haber estado ahí. Y la razón es que, y por supuesto, yo no quiero quitar una de las decepciones de los maestros engañosos. Ellos van a tratar de engañarte y van a pagar un precio por sus engaños y por engañar a la gente. Sin embargo, nosotros también tenemos responsabilidad por seguirlos. Y la razón que yo pienso que me mostró el Señor es que yo quería esas cosas. Yo quería ese falso evangelio. Por lo que había en mi corazón. Y no necesité un demonio. Eso es algo que era común en los humanos. Así que cuando empiezas a hablar con la gente, validación bíblica para la maldad de su corazón, pues sí, claro, se van a subir en eso. Yo me acuerdo claramente que una de las cosas que me ató a los mensajes de un falso maestro es que él decía que había leyes bíblicas de prosperidad y de éxito. Leyes bíblicas del éxito. Y recientemente, cuando fui presentado a este maestro, yo había tomado como un seminario de negocios que básicamente estaba diciendo lo mismo. Y este señor me daba validación bíblica para este seminario. Cuando salí de todo eso y empecé a ver que seguir al Señor es negarse a sí mismo, no tratar de satisfacerse uno mismo o hacer todos tus sueños realidad, empecé a ver que yo era responsable de esto. Y de la misma manera, cuando nosotros culpamos de todo a los demonios por todo lo que hacemos, no estamos tomando responsabilidad por dejarlos entrar. Entonces, no te puedes arrepentir de algo que no creas que tú hayas sido el responsable. Para poderte arrepentir, tienes que decir, sí, soy una pecadora o un pecador. Hice algo malo en mi corazón. Estaba haciendo trampa de escuchar a estos maestros y estar de acuerdo con ellos. Así que creo que esto se une con lo que estábamos hablando hoy y remueve la culpa y la pone en otro lugar. Sí, es un gran punto, la verdad, porque yo pienso que explica la condición de la iglesia actualmente, lo que estamos viendo, de que la gente no está leyendo la palabra, no toma la responsabilidad por lo que está haciendo y luego están llenos de lujuria de la carne y de orgullo, de acumulación de cosas. Y la supuestamente llamada iglesia enseña que eso es ser exitoso y tener tus sueños cumplidos y tener riqueza y tener más y más. Así que para mí esta es una puerta abierta para el anticristo y las enseñanzas del final de los tiempos, cuando Jesucristo dijo, muchos van a venir en mi nombre y van a enseñar todas estas doctrinas y van a llevarse a la gente. Vemos a mucha gente confundida y luego se abren a sí mismos a una cosa como de ciencia ficción, donde vemos que estas películas, cuando hablan de extraterrestres y todas esas como Star Wars y todo eso, son muy populares con la gente.
Y vemos lo mismo en la iglesia ahora ya. Gente que como Chuck Missler y Steve Quayle y todas estas gentes hacen seminarios, Tom Horn y Putman, y están muy populares y hablan mucho y pueden hablar y hablar y hablar. Y básicamente agarraron todo de Génesis 6. Es sorprendente. Y mencionaré esto de nuevo después, pero Tito nos dice que no debemos que agarrar fábulas judías, y mucho de esto va a la cuestión del misticismo judío, de la cábala, que de ahí también viene mucho el libro de Enoch. Pero quería señalar aquí sobre este tema de que estamos hablando de cómo la mala interpretación de Génesis del término hijos de Dios lleva a la gente a conclusiones equivocadas y que le pasan la culpa a estos seres angelicales. Y de nuevo, como dije, Dios destruyó al hombre en la tierra por la maldad del hombre y porque era grande su maldad y porque todas las imaginaciones de su corazón eran para el mal. No hay una mención de ningún tipo de ángeles o demonios ahí. Y la razón por la cual salva a Dios a Noé, que él encontró gracia en los ojos del Señor. Esto no tiene nada que ver con el linaje de Noé, que estaba contaminado o no por seres caídos. Lo que dice en Hebreos es que por fe Noé fue avisado por Dios de las cosas que iban a pasar y que fue heredero de la justicia por su fe. Entonces, en la Escritura tenemos este tipo de cuestiones comunes de justicia por fe. Él fue un heredero de justicia por su fe, no porque quién era su papá, no por su linaje, nada de eso. Era por su fe y estar esperando en la venida de Cristo. En 2 de Pedro nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, pero perdonó a Noé, que era justo. Así que él estuvo enseñando cosas justas. Él seguía su corazón hacia el Señor. No tiene nada que ver con su ADN, no tiene nada que ver con nada de eso. Y de nuevo, esta es la falta de buena, sólida enseñanza bíblica en las iglesias hoy día, que hace que la gente se equivoque y no entienda la diferencia entre carne y espíritu. Y ven las cosas solamente con sus ojos físicos y quieren interpretarlas solo con la carne. Y yo tuve una conversación con un hermano recientemente y está un poquito atado con el movimiento de raíces hebreas, pero él aún piensa que, bueno, todavía físicamente tenemos que tener el Sabbat. Pablo dijo que si querías tenerlo está bien, y si no, está también bien. Así que no lo estoy condenando. Pero él tiene un problema de ver el cumplimiento espiritual de todas las cosas del Antiguo Testamento, que de hecho, aunque se hacían físicamente, la Biblia dice que había una correlación con lo espiritual. Lo espiritual realmente es lo que sigue. Así que yo pienso que lo espiritual va a ser eterno. Esto es nada más temporal o físico. Este mundo se va a ir. Nuestros cuerpos físicos se van a disolver y vamos a tener un nuevo cuerpo espiritual que es eterno. Así que el cumplimiento eterno de todo esto es lo que importa. No ir atrás y tratar de buscar una forma física para todas estas promesas. Así que vamos empezando a hablar del libro de Enoch. ¿Qué nos puedes decir? Sí, te oí que estabas hablando en el inicio y tienes razón
en todo lo que dices. Y voy a agregar un poquito a esto. El libro de Enoc es lo que es conocido como pseudoepígrafo. Lo que eso significa es que el autor se le atribuye a Enoc falsamente. Incluso los defensores más grandes del libro de Enoc dicen que no fue escrito por Enoc. Ese es el primer problema que tenemos con este libro, para cualquiera que piense que vale la pena escribirlo. No fue escrito por Enoc, no hay manera que haya sido escrito por él. Obviamente, los libros que se aceptan como el canon son inspirados por el Espíritu Santo. El libro de Mateo fue escrito por Mateo, Juan por Juan, Lucas por Lucas. Tenemos la corroboración de eso, no solo en la Biblia, sino en otros recursos fuera de la Biblia. Todo está corroborado, no solo por la Biblia. Enoc no escribió este volumen que tenemos actualmente, que dice el libro de Enoc. Hay varios libros de Enoc en línea. El más prominente es el de Primero de Enoc o Uno de Enoc. Ese libro fue aparentemente conocido como en los primeros tiempos por los primeros padres de la iglesia, pero se perdió en la historia hasta los 1700 con este señor Bruce que mencionaste. En 1773 encontró una copia completa de este libro de Enoc en Etiopía, y estaba en Etíope y estaba siendo usado dentro de ese sistema. Estaba incluido en la Biblia que los etíopes estaban usando. Se trajo 3 copias de este libro, las tradujo al inglés y aparentemente originalmente venía del etíope al griego y luego al inglés. Parece que originalmente se escribió en hebreo, es lo que piensan los estudiosos, y consiste con algunas revelaciones supuestamente dadas a Enoc e incluso a Noé. Pero es pseudoepígrafo en el hecho de que sabemos que no es de Enoc, y se cree que fue un libro del primero o segundo siglo. Así que muchos siglos después de Enoc, de la vida de Enoc. Y si lo piensas, si usamos un poquito de sentido común, que no siempre es tan común, Enoc vivía antes del diluvio. Si él hubiera escrito y todo esto fueran realmente ideas de Enoc, no habría sobrevivido de la inundación. No tenemos ningún registro de algo que haya sobrevivido. Noé lo hubiera tenido que poner en el arca, que pudiera haber sido posible, pero no hay manera de corroborar, no hay evidencia de nada de esto. Y también el otro problema que tenemos es que ¿cuál fue el lenguaje que se hablaba antes del diluvio? En ese idioma se hubiera tenido que escribir. Y incluso no hay nadie que crea que venga del libro de Enoc que haya estudiado bien la Biblia. Así que, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Y por qué está este libro aquí ahora? Este libro va atrás a la cuestión de un malentendido, de una cuestión bíblica verdadera. Todo esto de basarse en el libro de Enoc viene por un versículo que encontramos en el libro de Judas 14:15, que dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la cita bíblica que se le atribuye a Enoc. Pero en este libro de Enoc hay una cita similar, donde dice algo muy similar, que viene con 10,000 de sus santos y va a destruir a los malignos de la tierra.
Es similar, no está igualito, pero es bastante parecido, que podemos decir, wow, eso suena como lo mismo que dijeron en la Biblia. De nuevo, y tengo gente que me dice, bueno, por supuesto este libro de Enoch puede que no sea real, pero en el libro de Judas lo citaron del libro de Enoch. Y no, Judas no hizo eso. Judas dijo un dicho que era atribuido a Enoch. Y el hecho de que entró este dicho en la Biblia y que la palabra de Judas sí venía inspirada por el Espíritu Santo, yo creo que atribuir esa cita a Enoch es correcto, pero eso no significa que había un libro de Enoch en el tiempo de Judas y que de ahí agarró la información. Lo que significa es que este dicho de Enoch se pasó entre los judíos en sus tradiciones orales. Los judíos eran muy buenos en conservar la palabra de Dios, la Torah, y los profetas eran buenos para mantener eso, pero también tenían mucha tradición oral. Y yo pienso que es muy probable que esta palabra de Enoch vino de la tradición oral de los judíos. Judas lo conocía como algo que se había mencionado en la cultura judía. Así que los judíos tenían estas tradiciones orales. Y lo que pasó con eso es que cuando los judíos se fueron exilados a Babilonia, empezaron a escribir sus tradiciones. De ahí también salió el Talmud de Babilonia, que es la tradición oral de los rabinos escritas. También tenemos la Cábala, que es misticismo judío, que salió de esa misma era, y ese tipo de cosas. ¿Tienes una definición de misticismo? Yo pienso que sería similar a la palabra gnosticismo, que es conocimiento oculto. El conocimiento oculto que nada más se le da a ciertas personas y solo puedes tomarlo de esas personas que tienen ese conocimiento. Hablaré de esto en un segundo, pero lo que tenemos aquí es una frase de Enoch que creo que se pasó en la tradición oral. Uno de los problemas con las tradiciones orales judías, incluso en el judaísmo actual, las enseñanzas de los rabinos son consideradas como si tuvieran el mismo valor que la escritura de la palabra de Dios. Incluso algunos los consideran superiores en algunos casos. Por supuesto, esto es una tontería, porque si te vas a leer el Talmud y empiezas a leer todo lo que dicen los rabinos, se contradicen y contradicen a la palabra de Dios. Pero esto fue lo que Jesús criticó a los líderes judíos cuando les dijo: tú estás enseñando enseñanzas de hombres en lugar de las de Dios. Entonces estás haciendo la palabra de Dios inefectiva. A eso se refería, a estas tradiciones por las cuales ellos agregaban o le quitaban a la palabra de Dios. Y Jesucristo lo condenó por eso. Y eso es uno de los problemas con el judaísmo rabínico que sigue a la fecha, es que ellos toman las enseñanzas de hombres, de los rabinos, y hacen estas enseñanzas iguales a la palabra de Dios, en algunos casos hasta superior. Tú has mencionado algunas de las cosas que has leído y me gustaría agregar un poquito algunas de las cosas que están en este libro de Enoch, que son totalmente contradictorias a lo que sabemos que es la palabra de Dios. Y de nuevo, yo pienso que es importante que tengamos una reverencia por la palabra de Dios y que entendamos que el canon de la Escritura, así como está, yo pienso que Dios, que creó este universo y nos creó, claro que tiene el poder para darnos su palabra y mantener la integridad de esa palabra a través del tiempo. Así que lo que creo como canon es correcto,
Creo que es lo que Dios quiere que sepamos y creo que lo que necesitamos está ya ahí para vivir en santidad. Así que cuando te encuentras material que supuestamente es de Dios o de algún tipo de escritura que contradiga lo que sabemos que es la palabra de Dios, yo creo que hay que rechazarlo. Así que voy a leerles unas cosas que creo que son importantes. Capítulo 40. Después de eso, vi miles y miles y miriadas. Vi una multitud innumerable e incalculable que se sostiene ante el Señor de los Espíritus. Sobre los 4 costados del Señor de los Espíritus vi 4 presencias diferentes de aquellos que no duermen y aprendí sus nombres, porque el ángel que va conmigo me los dio a conocer y me mostró todas las cosas ocultas. Y escuché las voces de esas 4 presencias y cómo ellas pronuncian alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz bendice al Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. A la segunda voz la escuché bendiciendo elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los Espíritus. A la tercera voz la oí orar e interceder por todos los que viven sobre la tierra y suplicar en nombre del Señor de los Espíritus. Y escuché a la cuarta voz expulsando a los satanes e impidiendo que lleguen hasta el Señor de los Espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. Después de esto pregunté al ángel de paz, que iba conmigo y me mostraba todas las cosas que están ocultas. ¿Quiénes son esas 4 presencias que he visto y cuyas palabras he oído y escrito abajo? Me dijo, el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, es llamado Sariel. Estos son los 4 ángeles del Señor de los Espíritus y las 4 voces que he escuchado esos días. Aquí aprovecho para insertar un pequeño comentario de mi parte antes de seguir con el video y lo que nos está explicando este ponente. Realmente todo esto de que menciona que los ángeles y que cada uno hace diferentes cosas y que está a cargo de diferentes cosas, esto es cábala, 100%. O sea, aquí yo sí identifico mucho el sistema cabalista de que le pides a un arcángel una cosa y otra o a otra. De aquí también se deriva mucho la cuestión de la idolatría, de que las personas piensan que a tal santito se le reza para esto y a tal arcángel para lo otro. Definitivamente todo esto, la verdad es que cuando escuché este video y dicen que tiene raíces de rabinas, todas estas enseñanzas del libro de Enoch, y que proviene de rabinos, la verdad me hizo mucho sentido, porque si estos rabinos digamos que en cierta manera tuvieron experiencias espirituales con los ángeles caídos, fueron engañados por ángeles caídos, se les presentaron estos seres como si fueran ángeles, les dieron todo el sistema cabalista y les dieron también el libro de Enoch, pues es que la verdad es que sí se empatan mucho uno con otro y realmente se parecen mucho, y no es coincidencia que la gente que está muy metida en la cábala también se haya metido mucho al libro de Enoch, porque hay muchas cosas que están muy muy ligadas entre uno y el otro. Antes de que siga con esto, déjenme decirles que algo de la terminología en este libro de Enoch, como 4 presencias y el Señor de los Espíritus y todos los que no duermen, el libro de Enoch usa mucha terminología que es distinta a la Escritura. Es casi como si alguien trató de hacerlo sonar como la Escritura, pero no es la Escritura. De cualquier manera, él habla acerca de 4 ángeles, 4 presencias que el ángel le va a presentar. Ahora, Miguel sí es un nombre de un ser angelical de la Biblia. Hay un arcángel Miguel. No es un nombre angélico bíblico el de Rafael. Y nuevamente tenemos Arcángel Gabriel en la Escritura. Ahora, déjenme regresar y decirles algunas cosas sobre esto. Tenemos al menos 2, Rafael y Fanuel, que son nombres que no encontramos en la Escritura. Pero regresen a los atributos de estos ángeles o espíritus. Primero, dice que Miguel, el paciente. Esos términos son características de Cristo mismo. El segundo se dice que iba a sanar todas las heridas. Nuevamente,
Jesús era el que fue lastimado por nuestras transgresiones para sanarnos. Este es un atributo de Cristo, aunque se lo pongan a un ser espiritual llamado Rafael. El tercero decía que tenía los poderes, Gabriel. ¿Y qué dijo Jesús antes de regresar al Padre? Dice, todo el poder en cielo y tierra me ha sido dado a mí. No a Gabriel, a mí. Jesús tiene todo el poder en la tierra ahora. Y por supuesto, el cuarto que dice que ve la cuestión del arrepentimiento y la vida eterna, obviamente Jesús es la esperanza de vida eterna. Él es el que logra el arrepentimiento para que todos tengan la vida eterna. Así que lo que vemos aquí es, en este libro de Enoc, los atributos de nuestro Señor Jesucristo se los dan a otros seres angélicos. Es interesante también saber que estos términos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, tú mencionaste Uriel. Uriel es otro nombre angelical que aparece en el libro de Enoc. Todos esos nombres también aparecen en literatura judía y en el Talmud y en la Cábala. Hay muchos ángeles y sus nombres están en esta literatura judía. Aquí hay otro del libro de Enoc en el capítulo 69. Antes de ir ahí, déjame decirte, esto es por lo cual yo creo que este libro de Enoc fue escrito ya sea por un rabino judío o por alguien que estaba influido por la literatura rabínica, porque usan los mismos nombres y terminologías. Y yo pienso que es muy probable que esto fue escrito o por un rabino o alguien influido como una forma de cuento falso. En esos tiempos, los cultos judíos que pensaban que tenían que ir en contra del cristianismo. En la primera parte, cuando la iglesia se empezó a formar, incluso en el segundo ciclo, ellos empezaron a tener persecución del gobierno de Roma, eso no hay duda. Pero también tuvieron enemigos en ese tiempo, incluso en el segundo siglo fueron los judíos. Y incluso después de la caída de Roma hubo mucha persecución de los judíos hacia los cristianos. Y hay evidencia de que hay otros casos de documentos que se escribieron por rabinos judíos y escolares con la intención de quitar la creencia de que Jesucristo era el Mesías. Entonces, este es mi punto de vista acerca del libro de Enoc y de dónde vino. Yo pienso que definitivamente hay una influencia rabínica en este texto. Y regresando a lo que dice en Tito, de que no debemos escuchar fábulas judías y enseñanzas de hombre que alejan a la persona de la verdad, yo creo que este es el propósito de este libro de Enoc. Déjenme dar otro ejemplo aquí de algo que se escribe en el libro de Enoc, en Enoc 69. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos para que la muerte, que todo lo destruye, no pueda alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. Nuevamente, vamos a ver algunas cosas. Uno, el quitar la culpa de los hombres y de su corazón hacia otro lado. Esta idea de que usando pluma y papel y escribir cosas el hombre peca y que es un pecado contra Dios y que el hombre no fue creado para eso, para dar confirmación por escrito. Yo pienso nuevamente que esto nos muestra la idea de que la tradición oral
Para ellos es más importante que la palabra escrita de Dios. Esa idea de que la tradición oral de los rabinos es superior a la palabra escrita está entre los rabinos y el judaísmo. Y esta es la forma en cómo ellos piensan. Y esto pone la culpa del pecado en los ángeles, en el ángel que le enseñó a escribir libros. Así que yo pienso que esto es totalmente loco, que el humano esté pecando por usar pluma y papel para escribir y que este ángel le enseñó todos los secretos. Esto no es exclusivo al libro de Enoch. Hay muchas ideas ahí fuera. Y mucho esto viene de misticismo judío y enseñanzas orales de los rabinos que decían que los ángeles interactuaron con humanos y les enseñaron este tipo de cosas. La Biblia no nos dice de eso. Nos dice, y no tengo las notas, pero habla de que creo que Tubal Caín, que empezó con la música y aprendieron a cómo trabajar el hierro y este tipo de cosas. En la Escritura no se dice que directamente un ángel, ya sea caído o bueno, tuvieron algo que ver con la humanidad aprendiendo el comercio o química o geología o todas estas cosas, ¿no?, que se le atribuyen en el folclore a los ángeles. No vemos nada de eso en la Escritura. De hecho, incluso los mormones les gusta el libro de Enoch, donde habla de estos ángeles. Yo pienso que el punto que mencionas es el que me preocupa más, es el hecho de que el libro de Enoch vino después del diluvio. Entonces, ¿cómo llegó este libro? ¿Cómo sobrevivió? ¿Se lo llevó Noé en el arca o le gustó tanto que se lo llevó? No tiene ningún sentido. No tiene. Nuevamente creo que tenemos que entender algunas cosas, al menos por implicación, de que, y mi punto de vista es que el siguiente. Yo no creo en la evolución, yo creo que estamos al revés. Yo creo que lo más lejanos que nos alejamos de la creación, nos volvemos más tontos, por decirlo de una manera muy cruda. Yo creo que Adán era mucho más inteligente mentalmente, mucho más intelectual e incluso con mejores regalos físicos que los que tenemos ahora. Creo que el pecado nos ha reducido. Sí, hemos desarrollado tecnología que hace lo que creemos que son grandes cosas, pero yo pienso que el humano antes del diluvio tenía intelecto que les permitía lograr cualquier cosa que no pudiéramos imaginar. Y la idea de que el humano estaba en las cuevas y todo este tipo de cosas y eran trogloditas y todo esto, yo pienso que es una tontería. Yo creo que el humano tenía un gran intelecto. Y si crees en la Biblia, el humano vivió miles de años antes del diluvio. ¿Cuánto puedes acumular de conocimiento si tenías 600, 700, 800 años de vida y no tenías la tele todo el día? Y si todo lo que tuvieras era tu intelecto y el mundo alrededor, ¿qué tanto conocimiento? Creo que podías volverte muy inteligente y lograr muchas cosas. Ese es mi punto de vista y creo que se implica en la Escritura. Pero estas dos cuestiones de los Nefilim y del libro de Enoch, todo va, yo pienso, a una tradición oral de los rabinos judíos que pusieron todas las tradiciones de hombres por arriba de la palabra de Dios. Y mucha gente está utilizando esto a lo que Tito se refiere como fábulas y tienden a cambiar la culpa del pecado humano
a otros seres y a otras excusas. Y finalmente, cuando nos paremos frente al Señor, no vamos a tener una excusa. No vamos a poder decir, es que el ángel me dijo que hiciera esto y que hiciera el otro. Nada de eso te va a contar, porque dependía de ti. Y te garantizo que el día que tú llegues ahí, todo esto va a ser muy claro para ti. Y te vas a dar cuenta claramente que era tu responsabilidad. Sí, como eso de la cuestión de que querían tener los ángeles sexo y todo esto, pues sí, bueno, eran los ángeles, por ejemplo, cuando estuvieron con Lot, los ángeles vinieron a proteger a Lot. Tomar una forma humana, me da gusto que traigas este tema, porque mucha gente utiliza esto, que dijeron, bueno, a lo mejor los ángeles caídos tomaron forma humana y por eso tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Tomar una forma no quiere decir, yo no pienso que le da los atributos de ese ser. En otras palabras, una imagen de una persona no es que sea esa persona. Si un ángel toma la forma de un hombre, eso no necesariamente quiere decir de que sea capaz de hacer todas las cosas que un humano hace. No quiere decir que tiene sangre. Nuevamente, no es un cuerpo de carne, es un espíritu en forma de que parece un cuerpo humano. Entonces, así es como le contestaría eso. Si quiere regresar a la idea de que había influencia demoníaca, yo no voy a negar eso, de que aquellos que estaban fuera de la presencia del Señor espiritualmente, antes y ahora son influenciados por el demonio y sus agentes. Eso lo sabemos que pasa ahora. Habla la Escritura acerca de los hijos de Satanás que están controlados por esos espíritus, porque están fuera de la presencia del Señor. Pero nuevamente quiero sumarizar. Creo que estás de acuerdo. Tomaron forma de cuerpo humano, pero eso no les da un cuerpo humano. Eso no les da la habilidad de crear partes humanas, ni hacer hijos humanos, porque carne es carne y espíritu es espíritu. Y el demonio no es un creador, no está en todos lados, ni lo sabe todo, ni lo ve todo. No es como nuestro creador, no está viendo a todo el mundo. El demonio está muy ocupado y la gente cree que realmente lo es, pero realmente está tan ocupado tratando de interferir con la gente todos los días. Pero no creo que vamos a tener tiempo para más preguntas el día de hoy porque casi se nos acaba el tiempo, pero ¿hay algo más que quieras decir para cerrar? Creo que cubrimos todo. Nuevamente creo que va a tener una reverencia hacia la palabra de Dios. Yo tuve preguntas similares el día de hoy de un lector, de que un amigo de ella piensa que cierto libro es muy bueno, y lo que le digo es que esta persona no tiene reverencia por la palabra de Dios, porque agarra cualquier libro que contradiga la palabra de Dios y basan sus ideas en su experiencia subjetiva. Si hay una cosa que puedo convencer a la gente que necesitan hacer, es que necesitan entender que la palabra de Dios es perfecta y fuera de ella es una mentira. Yo no lo digo por decir, tú sabes lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es verdadera, la suma de su palabra es verdadera. Y nosotros tenemos que estudiar para ser aprobados por nosotros mismos. Usa el Espíritu Santo y determina lo que piensas que está. Y si encuentras algo que contradice, yo digo que consultes con el Espíritu Santo. Y yo lo he hecho por muchos años y siempre he encontrado que el Espíritu Santo me lleva al conocimiento de la verdad y del entendimiento acerca de estas cosas.
Así que creo que es muy importante que si hacemos esto, no nos van a engañar. Otra cosa que quiero agregar, y tú dijiste algo sobre esto, de cuando estamos en ese sistema religioso, yo encontré, para mí, yo encontré que estar en un sistema religioso fue un problema para entender la verdad, porque en este día y fecha dicen, no, mi iglesia está bien y mi pastor está muy bien y quiere al Señor y no tengo duda de lo que dice es cierto. Pero en el sistema apóstata actual hay tanta falsedad, hay tantas ideas equivocadas que se están mezclando, que realmente me ayudó a mí salirme de eso. Y yo lo digo, realmente yo pienso que esta palabra es cierta y voy a aprender de esta palabra. Si lo que veo que están haciendo en el mundo religioso, en la tele, en los libros, en donde sea, no va de acuerdo con la palabra de Dios, lo voy a rechazar y me voy a quedar con la palabra. Y he encontrado que eso me ha metido en problemas con personas muy religiosas y situaciones con las personas, pero yo voy a ir con la palabra de Dios. Me voy a quedar con lo que dice exactamente y creo que es importante que lo hagamos. Así que animo a la gente de que tomen la palabra de Dios como verdadera, la estudien por sí mismos y dejen que el Espíritu Santo sea su maestro. Sí, el mensaje creo que es importante dejarle a la gente es: tómense tiempo y dejen todos los demás libros, todas las enseñanzas, todo lo demás. Siéntense con su Biblia y léanle verso por verso, capítulo por contexto, para ver qué es lo que está realmente diciendo. Eso es lo que ayuda mucho. Que te quedes con la palabra, que no te importa lo que diga quién o qué. Si la palabra lo dice, voy con esto. Y puedes tener una mente clara. Y no nos dieron un espíritu de miedo, sino una mente clara. Y cualquier cosa que se aleja de la palabra de Dios y empiezan a buscar aquí y allá, no vas a tener una mente tranquila. Yo he encontrado que es un proceso y toma tiempo y es algo que todavía también yo estoy aprendiendo cada día, porque sobre todo si estuviste en un sistema religioso por tiempo, ya tienes un montón de asunciones implantadas que puedan o no ser ciertas. Y lograr salir de estas asunciones es un proceso de salir y entender la verdad. Hay cosas que no podía entender de la verdad hace 20 años, porque todavía tenía ideas falsas en mí que me hacían ver la palabra de cierta manera y no era la verdad y no me hacía sentido. Entonces es un proceso y yo hice lo que tú dijiste. Yo me salí y no leí ningún libro, no leía ni comentarios ni estudios. Uno una vez me criticó, él dice que no lee ningún libro de nadie. Y lo hice así por un periodo de tiempo, porque tengo otros libros a los que ahora ya sí me refiero, pero por un periodo de tiempo necesitaba sacar toda la basura. Así que pues exactamente hay que sacar la basura. Cualquiera persona no piense que vamos a estarlos condenando. No es que estemos condenándolos. Nosotros también estuvimos en las enseñanzas del Word of Faith. Cuando salimos de eso, ahora estamos haciendo estos programas porque queremos ayudarlos. Si estás en algo que te va a alejar del Señor Jesucristo, queremos ayudarte. Por eso lo hacemos. Así que esperamos que hayas recibido alguna verdad el día de hoy y que te hayas acercado a la palabra de Dios. Eso es lo más importante.